Maestro, tiene desactivado su micrófono. Caray, perdón, pensé que lo había activado, no se desactivó. Buenas tardes a todos. Vamos a ver en esta hora y media un poco de lo que se encuentra normalmente toda persona, problema al cual se encuentran cuando quieren decidir hacer una inversión. Vamos a estar hablando de lo que es un proyecto de inversión. En este caso vamos a tocar un tema a nivel medio, partiendo de que la gran mayoría ya conoce algo de lo que son las finanzas personales y lo que son las finanzas básicas de todo negocio, partiendo de que normalmente lo que nos vamos a encontrar siempre es qué hacer con nuestro dinero. Todos tenemos la intención de hacer crecer el dinero, todos queremos que nuestro dinero crezca, todos queremos tener una vida eh, pues cómoda, una vida adecuada, y todo esto se da a través de la generación de ingresos. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos en una situación donde decimos, bueno, yo no quiero ser un asalariado, yo no quiero estar dependiendo para alguien siempre que me esté dando órdenes, o incluso cuando lo quieres ser, pero aparte quieres tener un portafolio o otra fuente de ingresos, pues vas a tener la posibilidad de que un amigo te invite a participar en un proyecto, de que un amigo te diga, préstame dinero, de que un amigo te invite a crear una sociedad o cualquier tipo de posibilidad existente de que tengas que decidir tus ahorros, que desde ahí partimos. Las finanzas básicas, lo primero que parten es saber ahorrar. Si una persona no sabe ahorrar, jamás va a poder aplicar unas finanzas correctas. La persona que comúnmente se gasta todo lo que gana o incluso más, estamos hablando de una persona que no sabe lo que son finanzas, o sí lo sabe, pero no le interesa y lo que busca es gastar más. Entonces, esta sesión vamos a estar viendo unas láminas ahorita de lo que son los proyectos de inversión, lo que es un proyecto de inversión, y después veremos un caso práctico desarrollado por un servidor y que podemos mostrarlo, cualquier persona lo puede entender, ¿sale? Entonces, lo que necesitamos entender es, primero que nada, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Si estoy aquí es porque tengo el interés de saber qué hacer con un poquito de dinero que tengo ahorrado, ya no tenerlo en el banco, porque en el banco lo único que me está generando es nada, estoy perdiendo, y más con la inflación, pues tu dinero, si eres de esas personas que lleva años con tu dinero en el banco y no lo has querido sacar de ahí, pues temo decirte que está perdiendo dinero. Aunque no lo veas así, está perdiendo dinero. El dinero que tienes en un banco no vale lo mismo, no va a valer lo mismo en un mes, en 2 meses, a lo que vale hoy. Y a como está ahorita la inflación y a cómo viene el panorama económico de nuestro país y del mundo, nos dice que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces voy a pasar a compartir el proyecto, lo que vamos a ver, que en este caso es evaluación de proyectos de inversión y lo que es un proyecto de inversión. ¿Cómo encontrar alternativas de inversión? Para eso, volvemos a lo mismo, tener que decidir. Entonces, regresando al contexto principal, tengo excedentes de recursos, voy a verme en un posible dilema de saber qué hacer con ese dinero. Primer punto sería, me lo gasto, que cualquier financiero te va a decir, pues sí, vas a gastarlo y vas a disfrutar. Segundo, segunda persona te va a decir, guárdalo. Tal vez una tercera persona te va a decir, genérale ingresos. Y una cuarta te va a hablar de inviértelo. Solo que hay que saber qué se tiene que hacer en un proyecto de inversión, qué es un proyecto de inversión para saber cómo invertirlo. Porque me imagino que varios de ustedes han escuchado videos donde no voy a decir nombres, pero hay muchísimos, uno que es Barbón, que te dice prácticamente que en 2 días te vas a ser millonario. Y muchos de esos te dicen lo mismo, pero la realidad es que no es tan fácil hacerte millonario, salvo que tengas papás, parientes que estén a punto de heredarte. Esa es la única forma de hacerte millonario de la noche a la mañana, o que saques la lotería. Pero en cuestión de proyectos de inversión, hacerte millonario, tendrías que tener algo muy novedoso, muy innovador, y que sea completamente nuevo. Digamos ahorita, si nos regresamos a unos 20 años atrás y tú dijeras, soy el creador de Zoom, lo voy a inventar, pues hace 15 años te dirías una locura, nadie te lo va a comprar. Que así pasó, el que creó el Zoom hace muchos años, nadie le hizo caso. Hoy en día, a partir de la pandemia, sabemos que ya es una herramienta y un instrumento muy necesario, que decimos, a muchos no nos cuesta. Bueno, cuando lo quieres pagar, cuando lo quieres para utilizarlo 20, 40 minutos, pero para aquellas empresas que ya lo están utilizando día a día por más de una hora,
pues ya les está costando y entonces ahí ya se empieza a notar que ese proyecto tuvo un gran auge, ¿sale? Entonces yo les estaré hablando de experiencias que he tenido sobre participación de proyectos de inversión conforme los vayamos desarrollando. En 2018-2019 tuve la experiencia y el privilegio de participar en Novi Bajío, que es simple y sencillamente apoyar inversionistas o investigadores a desarrollar su proyecto ya en un proyecto de inversión, ¿vale? Entonces, vamos ahorita primero que nada a empezar definiendo una pequeña palabra que es proyecto, para poderlo entender, porque mucha gente confunde lo que es un proyecto general con lo que es un proyecto de inversión. Como tal, un proyecto es una actividad que todos vamos a desarrollar y que buscamos simple y sencillamente desarrollarla para alcanzar un objetivo. El que quieras, comprar una casa, construir una casa o simple y sencillamente un viaje. Todos tenemos las necesidades de vacacionar y más ahora con 2 años de pandemia que estuvimos encerrados, quizás muchos queremos salir. Quien ha tenido la posibilidad de ir a este parque sabe la experiencia que se vive, pero desde que lo empiezas a planear ya es un proyecto, desde que dices quiero ir a un balneario o un centro acuático en tal ciudad, ya estás hablando de un proyecto, pero no estás hablando de un proyecto de inversión. Que la diferencia entre proyecto e inversión es simple y sencillamente, la inversión la podemos definir como una inversión o un monto que tienes en dinero que quieres poner a disposición de un tercero o tú mismo en tu propia empresa para realizar ciertas acciones que van a lograr cumplir un objetivo en común o un objetivo que es necesitado o es buscado por la sociedad. Cuando una sociedad necesita algo, alguien tiene que cubrirlo a través de un proyecto de inversión. En este caso, por ejemplo, imaginemos nuestra ciudad, cualquiera donde estemos viviendo, imaginen su ciudad sin restaurantes. ¿Qué sería hoy en día o qué hubiera haber sido la ciudad sin restaurantes? Entonces, ahí ya estamos hablando que poner un restaurante, ya estamos hablando de monto de dinero que yo puse o que voy a poner a disposición de un tercero para que éste cumpla necesidades o deseos de terceras personas y que al final de cuentas me regrese una ganancia. Esa es la finalidad de todo proyecto de inversión, que te regrese ganancias. En el proyecto anterior, en el proyecto aquí, la ganancia que tú tienes no es una ganancia tangible, es una ganancia no cuantificable o no monetaria. El hecho de que tú puedas ir a un viaje, la satisfacción que tienes después del viaje no es lo mismo a que decidas invertir en un restaurante y recibir dinero. Al igual que una casa. El tener una casa, en invertir en una casa, jamás vas a recibir una inversión mientras vivas en esa casa. Al contrario, decía el libro, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, a una casa lo único que le está haciendo es invertir, gastar, el mantenimiento, los servicios, no estás recibiendo, salvo que la vendieras. Pero mientras tú la habites, no va a ser un retorno de ingreso, va a ser una protección a tu persona, va a ser una tranquilidad de no tener que estar pagando una renta, que vamos a ver que a veces pagar renta pues es necesario, pero ya construir o tener tu casa es una mejor inversión que puedes hacer a largo plazo. ¿Sale? Entonces nuestro proyecto de inversión ya puede ser comprar la casa, ya puede ser comprar maquinaria, puede ser construir y vender, tener un restaurante, abrir un bar o cualquier negocio que tú creas que te va a regresar dinero. Ahora, para poder ya entrar en un proyecto de inversión, tenemos que empezar a partir de qué quiero hacer, de si lo que quiero hacer se requiere allá. En el proyecto que yo tuve la participación hace 2 años, tuvieron más o menos 100 investigadores y el gran común denominador de los investigadores es todo mundo quiere mi investigación, todo mundo quiere mi proyecto. Eso creen los que están investigando. Y normalmente cuando estamos abriendo un nuevo negocio, vamos a abrir un nuevo negocio, eso creemos nosotros de que va a pasar allá afuera, de que todo mundo me va a comprar a mí. Voy a poner un restaurante y todo el mundo me va a comprar. Entonces, ese es uno de los peores errores que se comete al crear un proyecto nuevo, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos que hacer. Entonces, cuando tú ya decides manejar la palabra proyecto e inversión juntamente, ya estás hablando de una propuesta técnica, económica, que va a resolver los problemas de una sociedad, ¿sí? Y que obviamente vas a manejar o vas a tener elementos que te van a llevar a poder satisfacer esa necesidad. Tales elementos son los recursos humanos. Hoy en día no podemos vivir sin recursos humanos.
el personal es el que nos ayuda a crear. Por ahí hace muchos años tuve la mala experiencia de escuchar a una persona decir, por mí comen toda la bola de, imagínense lo que pudo haber dicho, que están aquí. Y podemos decir, ¿será cierto? ¿Todos los empleados comen por el patrón? ¿O será que el patrón come por el empleado? Entonces ahí tenemos que ver eso. Otro elemento que necesitamos muy importante son materiales. De nada me sirve el recurso humano si no tengo los materiales que se van a transformar. De nada me sirve tener el restaurante muy lujoso, muy bonito, si no voy a tener ni carne, ni legumbres, ni frutas, ni vinos, ni nada. Nada va a servir. Ahora, otra cuestión que es muy importante hoy en día, la tecnología. Tenemos que emplear la tecnología disponible. Hoy en día la gran mayoría de empresas, si no tienen tecnología, están completamente fuera del mercado y se los va a comer su competencia. Entonces es importante hablar de tecnología. Todo esto lo vamos a ver mediante documentos escritos que te van a permitir comprender si es viable o no es viable el proyecto. Vamos a ver en el transcurso de los días, en el transcurso de las horas, perdón, el tiempo, que hay proyectos de inversión que hoy no son viables, pero en un futuro van a ser muy viables. Uno de ellos, voy a hablarlo muy sencillamente, que ya está siendo fuera del mercado, está saliendo, pero quien tenga un poco de conocimiento de esto, Netflix, los creadores de Netflix se acercaron a Blockbuster hace mucho tiempo queriéndoles vender la idea. Les dijeron, no, no me interesa porque aquí yo tengo la renta de las películas de una manera buena. Les estoy hablando de 1999, 90, 2000. En ese entonces nadie creíamos que Netflix hoy en día sería o hace unos años sería el boom que fue generando buenos rendimientos. Hoy en día Netflix ya va para afuera por tanta competencia, va a tener que, pues ahora sí que reinventarse para poder hacer que se quede. Pero eso es un proyecto de inversión que a través de un documento tú vas a poder identificar con cada una de las fases que lleva su proyecto si es viable o no es viable, si vas a poder realizarlo o no. Hay momento y hay ocasiones en que te vas a encontrar con que el proyecto hoy en día no lo puedes llevar porque no es rentable, pero tal vez en 2 o 3 años ya sea rentable. Entonces es importante tener ese panorama. Aquí podemos ver lo que son las megacarreteras. Hoy en día nosotros en Uruapan estamos viendo algunos proyectos que se están realizando, pero quizás algunos arquitectos tengan buenos proyectos para la ciudad, como por ejemplo han querido quitar el aeropuerto y no lo han podido quitar. ¿Por qué? No lo pueden llevar a Nueva Italia y todos esos lados porque se han opuesto las localidades. Sin embargo, muchos pueden decir, ¿y por qué no hacen un túnel subterráneo? Pues no sabemos si es viable o no. Pero puede existir la posibilidad de que ya se tenga un proyecto y que aún no sea el momento de poderlo aplicar, ¿vale? Ok. Para poder tener la idea ya de un proyecto, tenemos que saber sus alcances e identificación de lo que es el proyecto. Primero se iniciará precisamente con lo que es un proyecto de inversión. Ya que tienes el proyecto de inversión, vas a irte a identificar, seleccionar y definir cada una de las partes que van a integrar el proyecto. Vas a hablar, vas a empezar a trabajar ya más a fondo. Obviamente, el proyecto, vuelvo a repetir, consta en un documento que tú tendrías que pagarle a un tercero para que lo elabore. Normalmente, la gran mayoría de las empresas de las localidades pequeñas, sus proyectos de inversión se basan a copia pega, básicamente, como lo harían en las famosas tesis. ¿A qué me refiero con copia y pega? Voy a una ciudad muy grande, Monterrey, Guadalajara, México, Nueva York, y veo un restaurante con un modelo distinto a lo que he normalmente. ¿Qué es lo que hago? Visualmente me lo pirateo, llego a la ciudad donde yo radico y llego y lo quiero implementar. ¿Y qué ha pasado? Que ese proyecto, 2, 3 semanas, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no existe el proyecto. El proyecto es una investigación precisamente de cada una de las etapas que se requieren hacer para que determines la viabilidad de este o no, porque a veces los proyectos no son viables. Como les comenté, del proyecto que yo estuve en el Novi Bajío, de los 100 investigadores, el proyecto era mega rentable, pero cuando ya se hicieron los distintos estudios, se llegó al punto de que no era rentable financieramente y no se podía aplicar. ¿Por qué? Porque era muy costoso. Vamos a ver ahorita en qué consiste eso. Entonces, identificando ya cada una de las selecciones y definiendo claramente lo que quiero, empiezo a formular lo que son los estudios de mercado, estudios técnicos, estudios de organización, estudios legales y estudios financieros. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, pues cada uno de ellos consiste en una especialización de cada licenciado o cada licenciatura en específico. El estudio de mercado, hoy en día, mucha gente lo deja de hacer.
Aquí en nuestra localidad, donde yo radico, muy pocas empresas hacen el estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? Sencillamente salir a la sociedad y cuestionar, preguntar si lo que yo voy a vender o lo que yo quiero ofrecer es una necesidad. Y si es una necesidad, está dentro del precio de mercado, si va a ser costeable por la sociedad y si realmente va a funcionar. Entonces, normalmente las empresas, vuelvo a repetir, o los proyectos de inversión mal hechos, se basan en copiar y pegar. O sea, veo algo y funciona, pero no sé si en Uruapan va a funcionar. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad, en Uruapan, ha pasado mucho que han venido muchos negocios de tortas ahogadas y no funcionan. Y dices tú, ¿por qué no? Si en Guadalajara son un éxito. Bueno, porque aquí no hacen un estudio de mercado y no se han dado cuenta que aquí en Uruapan tenemos mucha diversificación y poca gente se inclinaría por una torta ahogada constante. Aquí tenemos bastante variedad de alimentación y eso lo limita. Entonces, el estudio de mercado te ayuda precisamente a saber si la gente va a poder comprar y vas a conocer a través del estudio de mercado qué tanta competencia vas a tener. Eso te va a hacer ver si tú lo que quieres desarrollar lo vas a poder cumplir. El estudio técnico se refiere a si tienes la capacidad de técnica para poder desarrollar ese proyecto de inversión. Muchas veces abrimos negocios, voy a hablar otra vez de restaurante porque es los más comunes, pero no tenemos gente especializada en la comida. Aquí muchos de lo que cocinan son locales. No tenemos tantas licenciaturas de gastronomía en nuestra ciudad. Para poder hablar de que una persona o una tiene mercado, tendríamos que hablar de que tengo bastante área para eso. Otra situación en la que nos encontramos en nuestra localidad, no tenemos mucho de dónde escoger de recursos humanos, no hay mucha área de recursos humanos, no tenemos mucha gente capacitada o especializada en recursos humanos. Eso lo hace complicado para contratar a los elementos humanos necesarios. Entonces, muchas veces eso nos limita. Entonces, el estudio técnico consiste qué tan viable es, qué tan fácil se va a poder hacer, vas a poder tener las mercancías necesarias, tus insumos van a estar aquí de primera mano o vas a tener que recurrir a exportarlos y eso va a ocasionar un retraso. Una vez que hagas esos dos estudios, vas a irte al tercero, estudio organizacional. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Te vas a constituir como persona moral? ¿Bajo qué régimen? ¿Cuáles van a ser tus socios? ¿Cuáles van a ser tus limitantes? ¿Las limitantes de ellos? ¿Cómo van a participar? ¿Cuáles van a ser sus retribuciones? Entonces, eso es muy difícil hoy en día si no saben de una asesoría legal, si no se acercan a un abogado. Normalmente se acercan a los notarios, pero los notarios lo que hacen es dar fe de que existe una sociedad. El abogado te dirá claramente qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y de ahí partimos al estudio legal, que precisamente ya es hablar de si lo que vas a hacer está dentro de las cuestiones permitidas de nuestra localidad o nuestro país, porque pues, a lo mejor yo traigo un proyecto de inversión muy atractivo, pero pues, te encuentras con que, oye, pero eso es ilegal. O sea, no puedes estar vendiendo órganos. Si es muy bueno, si es un buen proyecto y todo, ya viste que sí hay mercado, que sí tienes quien lo pueda extraer, pero no es legal. Entonces, aguas con eso, ¿sale? Y después terminaríamos o tendremos que cerrar con un estudio financiero. El estudio financiero, yo se los voy a mostrar ahorita más o menos por ahí como a las 6, para que ustedes más o menos se den cuenta de qué tendrían que tener en mente para poder desarrollar de un principio, ¿sale? Ok, una vez que obviamente ya hiciste la formulación de los estudios, te vas a la evaluación y la evaluación vas a encontrar el marco financiero, vas a tener la evaluación financiera económica y vas a tener una evaluación social y ambiental, que eso es ver si realmente va a funcionar. Cerraríamos con la ejecución del proyecto y evaluación de resultados. Para que más o menos nos demos una idea, estamos hablando de un proyecto que normalmente debe tener un plazo mínimo para esperar resultados de 3 a 5 años. El común denominador de los empresarios que no saben ser inversionistas es: invierto dinero hoy julio, quiero retirar dinero ayer junio. Oye, espérame, no puedes sacarle dinero al proyecto. No, quiero sacarle. Es como si queremos tener un niño y queremos que a los 3 meses ya esté corriendo, ya esté andando en bicicleta. Tiene que caminar. Y primero tiene que gatear, o primero tiene que sobrevivir el parto, alimentarse, gatear, caminar y ya después empezar a hacer otras actividades. Eso es un proyecto de inversión.
Dale tiempo a que se lleve a cabo para que puedas ver resultados. Si quieres ver resultados de la noche a la mañana, te vas a encontrar con la desesperación y vas a terminar cerrando. Aquí, en esta localidad, hace un año y medio estuvieron haciendo un proyecto de unas tortas que son a lo mejor muy conocidas en algunas ciudades. Se tardaron más en remodelar que en lo que abrieron y cerraron. ¿Por qué? Porque no tuvieron los resultados esperados. Eso pudo haber sido a través de un mal estudio de mercado o a través de un mal estudio técnico o simple y sencillamente que no tuvieron los resultados esperados rápidos, se desesperaron y cerraron. Entonces, así no funcionan los proyectos. Los proyectos tienen que darle tiempo. 3, 5 años México, Japón, 10 años. Los de Japón hasta los 10 años retiran en promedio. Nosotros pues, somos más desesperados. ¿Vale? ¿Qué tipos de proyecto hay? Pues tenemos tipos de acuerdo a su naturaleza, que pueden ser dependientes, que solo dependen de ti, independientes, dependen de algún otro proyecto, y mutuamente excluyentes, que no tienen nada que ver. Entonces, estos no los voy a tocar mucho porque realmente ya es cuando estamos hablando más de proyectos que tienen que ver mucho con gobierno o con algo más grande. Por ejemplo, voy a poner un caso sencillo. Quiero hacer un consorcio global. Quiero tener una empresa que comercialice un proyecto, un producto, pero también a la vez quiero tener una transportadora, pero también quiero tener una arrendadora, pero también quiero tener una financiera. Entonces, esos proyectos ya son completamente dependientes. Un independiente es aquel que no depende de nada, no necesito de nada de ellos. Y mutuamente excluyentes es que para nada se van a identificar nunca, ¿sale? Tenemos también el tipo de proyecto de acuerdo al área que pertenecen, que puede ser productivo. No es lo mismo querer invertir en lo que es agricultura a querer invertir en construcción o a querer invertir en comercialización de ropa. Son cuestiones muy diferentes y tienen un proceso muy diferente también. Quien entra a lo productivo tiene que tener mucho cuidado, porque hay productivos que son de corto plazo y hay productivos que son de largo plazo o mediano plazo, y hay que saber que tienen sus riesgos. Infraestructura económica, infraestructura social, que tiene que ver con la sociedad, regulación y fortalecimiento de mercados, de apoyo base, o sea, hay muchísimas áreas a las que puede pertenecer un diferente proyecto. Entonces, tendrías que empezarlo a ubicar. Normalmente, al que nosotros nos podríamos enfocar simple y sencillamente es el de estructura económica. O sea, quiero tener una estructura económica que me ayude a generar un negocio. Tenemos de acuerdo al fin buscado, que pueden ser proyectos de inversión privada, que en este caso puede ser a través de una persona física o puede ser a través de una persona moral, y simple y sencillamente aquí es privado, no tiene que entrar nada del gobierno. Tenemos inversión pública, que es cuando ya me empiezo a relacionar con el gobierno, cuando el mismo gobierno empieza a hacer proyecciones de inversión, ¿sí? Y también tenemos los proyectos de inversión social, que normalmente estos los encontramos en los famosos condóminos que se tienen, donde viven varias personas y de repente dicen, oye, ¿por qué no hacemos un parquecito aquí entre todos? Reunimos dinero y hacemos el parquecito. Ponemos una casa de, perdón, una caseta de vigilancia. Ese es un proyecto de inversión social para ellos mismos, ¿sale? Entonces, normalmente el que tú vas a buscar es el de inversión privada. Siempre buscar capital, ya sea particular o de terceros. Cuando tienes la posibilidad de trabajar con el tuyo, adelante. Cuando no, pues hay que buscar, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de un proyecto de inversión? Sencillamente, un proyecto de inversión, su finalidad o su propósito es saber si es rentable económicamente, financieramente o socialmente. Esa es la importancia del proyecto de inversión. A diferencia de abrir una empresa, abrir una empresa es, no hago nada documental, simple y sencillamente me voy a los elementos de toda empresa, que es elemento humano, a veces omito el elemento técnico, me voy directamente al elemento financiero, material, y se acabó. No me preocupo por lo demás. En el proyecto de inversión sí tienes que ver si es rentable o no es rentable. Esa es la diferencia que podríamos ver. Normalmente, el crear un proyecto de inversión siempre va a resolver necesidades humanas de forma eficiente, rentable y segura. Siempre de acuerdo a lo que la sociedad necesita. Los cubrebocas hace 2 años fueron una necesidad humana que se ha hasta hoy en día cubierto rápidamente. Entonces, ese proyecto de inversión, quien los desarrolló, me imagino que sabía que eran su mercado, los doctores, las clínicas y todo eso, pero a partir del 2019, 2020 se hizo mercado todo el mundo.
Entonces ahí fue una necesidad humana. Este debe estar bien estructurado y bien evaluado. Para eso, obviamente, cualquier persona lo debe de saber proyectar a un especialista. No cualquiera puede hacer un buen proyecto de inversión, no cualquiera te puede hacer todos los estudios, ¿sale? Tienes que recurrir a cada una de las áreas especificadas. Su valor, ¿sí? Debe de estar cuantificado o debe tener una adquisición de moneda actual, pero también tiene que tener una proyección con moneda futura. Esa es una de las grandes diferencias de cuando ya haces un proyecto de inversión. Tienes que entender la diferencia entre moneda actual y moneda futura, lo que es famoso como valor del dinero en el tiempo. Mucha gente hace proyectos hoy y los quiere implementar 2 años después, pero no los actualiza y ahí es cuando tienen problemas, ¿vale? Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de rentabilidad y tomar decisiones de rechazo o aceptación. ¿Esto a qué se refiere? Normalmente, cuando tú vas a invertir en un proyecto, tienes que visualizar lo que nos dicen las finanzas y uno de los elementos básicos es diversifica tus inversiones. Trata de tener 2 o 3 inversiones. Nunca utilices todos los recursos en una inversión, porque esa inversión no funciona, vas a fracasar. Por eso hay que invertir de acuerdo a su rentabilidad y tomar la decisión de cuál vas a aceptar y cuál vas a rechazar. Ok. Las fases del proyecto, preinversión. Aquí estas son las más interesantes y las más bonitas y es en la que casi siempre se queda todo el mundo. ¿Qué se refiere a la preinversión? Antes de realizar cualquier desembolso, primero investiga. Normalmente lo podemos encontrar en cenas, en pláticas de amigos, en conversaciones en el transporte público, mientras estás en una dependencia esperando algo, de que escuchas de repente ahí comentarios de alguien, se me toca abrir una tienda de ropas aquí porque veo que necesitamos chamarras, suéteres, paraguas, borras, no sé. Todo eso lo empiezas a visualizar. Esa es una etapa de preinversión, cuando traes una famosa idea, que es la segunda etapa, pero que dices, yo quiero invertir, pero todavía no sabes en qué, estás analizando. De ahí partes a lo que es la inversión. Una vez que ya superaste la primera etapa, te vas a la inversión. Cabe mencionar que en la primera etapa de preinversión normalmente existe el plagio muy común y aquí es donde debes de tener mucho cuidado, porque en la preinversión siempre se tiene la idea y cuando se tiene la idea de lo que se quiere hacer es muy fácil platicarlo. Entonces, a veces de tan necios que somos o de tan malos que somos para poder hacer proyectos, lo planeamos, pero nunca lo aterrizamos y llega alguien que te escucha y al siguiente día o al siguiente mes ya ves tu proyecto efectuado o realizado y dices, cara, ¿qué pasó? Pues él sí se animó y él sí pasó a la siguiente fase, que es la inversión. Una vez que invierte, ya vimos qué es la inversión, el meter dinero en el negocio, en el proyecto, en lo que sea, de la manera adecuada que debe de realizarse. ¿Para qué? Para poder obtener beneficios, que es la operación. Es difícil que un proyecto de inversión empiece a operar a marcha como quisiéramos. Todos los proyectos de inversión tienen sus etapas de inicio, ¿sí? Normalmente se conocen como ciclos de vida. Tiene lo que es la introducción, crecimiento, madurez y declive. Empezamos con la introducción, lo metes, previamente ya investigaste el mercado. Entonces la gente va a empezar a aceptar tu proyecto, la gente te va a empezar a conocer, la gente va a empezar a saber de ti y va a empezar a comprar, probar y después trabajar. Pero normalmente la inversión requiere comprar mobiliarios, comprar maquinaria, comprar la mercancía. En ese periodo, tú no puedes darte el lujo de decir, voy a abrir mi negocio, pero todavía no tengo stand y ya tengo la mercancía ahí para vender. No, voy a vender mi negocio, voy a abrir mi negocio, pero todavía no tengo equipo de cómputo ni tengo un programa que va a ayudarme a controlar los inventarios. Pues no, tienes que comprar todo eso. Entonces, normalmente, si ustedes han visto, por ejemplo, Walmart, Sam's, Costco y todo eso, que están empezando a construir, empiezan con sus lonas de iniciamos contratación, preapertura, tal fecha. Cuando ya empiezas a operar es cuando ya vas a empezar a tener retorno de ingresos, no de rentabilidad. La rentabilidad la tienes que planear a 1 a 5 años, ¿vale? Después vas a tener, una vez que empezaste a realizar la operación y que ya hiciste un estudio organizacional y que ya supiste o que ya identificaste que tienes que llevar 4 etapas de administración de tu negocio, que es siempre planear, siempre organizar,
siempre dirigir y siempre controlar, ahí con esa fase de la administración vas a poder obtener los resultados que te van a ayudar a hacer las evaluaciones. ¿Qué evaluaciones? ¿Estoy logrando los objetivos que buscaba al principio? ¿El negocio está funcionando o es momento de redireccionar? Que eso es las partes. Entonces aquí podemos tener que la etapa de la preinversión, me adelanté un poquito, aquí ya viene un poquito más lo que tienes que hacer en esa etapa de preinversión, que es la etapa de la idea. Recuerden, cuando tengan una buena idea, ahora sí que es una recomendación que yo les doy, platíquenlo, pero platíquenlo con gente que ustedes le tengan confianza, porque si lo platicas en una fase de amigos o familia o cualquier cosa, créeme lo que te lo van a piratear. Bueno, en esta etapa de idea vas a dar solución a los siguientes problemas. Mercado o destino de la producción. ¿A quién le vas a vender? Yo a mis alumnos siempre les he preguntado, cuando estamos viendo estas funciones y nunca lo aciertan, les digo, ok, voy a hacer una cervecera. ¿Quién es mi mercado? Y lo primero que dicen, no, pues los chicos de 18, 16 años. No, ese no es mi mercado. Mi mercado son los hoteles, los restaurantes, las tiendas comerciales, departamentales. Yo, si voy a tener una productora de cerveza, yo no lo voy a vender a los chicos. O sea, ¿quién se va a encargar de venderle las autolatas? Mi mercado no son las personas. Obviamente son los que van a comprar mi producto al final y lo van a consumir, son los consumidores finales, pero no es mi mercado. Mi mercado deben de ser las empresas grandes, las que van a comprar volumen, no el que me va a ir a comprar un cartón, un 6. O sea, yo quiero volúmenes, ¿sí? Identificación, aquí se toma en cuenta la identificación del tamaño de la inversión. ¿Cuánto vas a invertir? Y regresando, ¿qué es invertir? ¿Cuánto necesitas para poder empezar a arrancar un negocio? ¿Cuánto vas a poder pagar de renta? ¿Cuánto te cuesta la maquinaria? ¿Vas a poder comprarla de contado o vas a tener que pedir un crédito bancario? ¿Cuánto cuesta los stands? ¿Cuánto cuesta la maquinaria? Todo eso se hace. Aquí también se ven la identificación de los procesos tecnológicos. ¿Cómo vas a controlar tu proceso de compra, producción y venta en caso de que vayas a producir? Si solo vas a comercializar, pues ¿cuál va a ser tu proceso tecnológico para controlar los inventarios? Mucha gente no le toma en cuenta eso y pues, es un dolor de cabeza no llevar inventarios. ¿En qué consiste no llevar inventarios? Pues no sabes si te están robando o no te están robando. No sabes si estás comprando productos que no se están vendiendo o no. ¿Sale? Identificación del tipo de empresario requerido. Aquí, obviamente, si eres tú de las personas que tiene la idea, tiene el know-how, sabe qué es lo que necesita la sociedad, pero no tiene dinero, pues vas a tener que buscar inversionistas. Y ahí es donde vas a tener que decidir, inversionistas, ¿cómo vas a entrar conmigo? ¿Vas a entrar como prestador? ¿Vas a entrar como socio? ¿Vamos a ser asociados o vamos a ser partes iguales? ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde tienes que identificar y investigar un poquito al inversionista, porque normalmente invitas a gente que no es inversionista. A mí se han acercado gentes que lo están invitando a invertir. Entonces, cuando platico con ellos, le digo, ¿vas a tener acceso a la información de la empresa? ¿Vas a tener acceso a la toma de decisiones? No, pues no. Entonces, no eres inversor, no eres inversionista. Simple y sencillamente ser un prestamista o vas a entrar como acreedor. Pero si no tomas decisiones, pues entonces tienes que tomar cuidado. Otra cuestión importante es la caracterización de la localización. ¿En dónde va a estar localizado? Hablamos de las tortas ahogadas, no es lo mismo tenerlas aquí que en Guadalajara. No es lo mismo vender abrigos de piel aquí o abrigos de piel aquí que en Alaska. O sea, son cuestiones distintas. Y la otra es comentarios sobre los impactos ambientales y sociales que debes de tener. ¿Sí? ¿Qué aspecto? ¿Vas a tener un impacto ambiental o no? Hablando de empresas que producen y desechan químicos. Entonces, a ver qué va a pasar con eso. ¿Ah? Ok. Etapa de perfil. Aquí podemos empezar ya en la preinversión. Estábamos hablando de la etapa de la idea. Ya pasas a la etapa del perfil, donde ya empiezas a buscar opiniones de expertos, donde ya te empiezas a acercar a gente que te va a dar cifras más estimadas. Tal vez alguien que tuvo un negocio, te sientas a platicar con él, tal vez alguien que ya creó un negocio de eso o que se dedica a eso. Y aquí es donde vas a empezar a tener la gran visión de que tu idea puede prosperar o no, ¿sí? Aquí, en esta etapa de perfil, se presentan estimados globales monetarios de lo que va a costar. Por ejemplo, voy a comprar una maquinaria, yo estimo que cuesta 2 millones de pesos. Todavía no investigas quién es el proveedor,
en dónde la vas a conseguir, cómo la comprarías. Está simple y sencillamente en una etapa global, ¿sí? Y aquí ves diferentes alternativas partiendo de lo poco o mucho que tengas en el mercado o de forma de llegarte información. Vuelvo a repetir, normalmente lo hacemos acercándonos a gente que ya lo tiene, pero sabemos que a veces la gente que tiene un proyecto que yo voy a hacer su competencia, pues no me va a dar información. Difícilmente me va a decir, no te metas aquí porque es muy bueno, me va a dar falsa información. Entonces ahí seguimos todavía en esa etapa de preinversión, perfil, buscando si sí se va a cumplir o no. Después pasamos a la etapa de prefactibilidad, donde aquí ya vas a empezar a calcular la rentabilidad del proyecto de inversión. Ya vas a empezar a tener más información y te va a decir si es rentable o no. Aquí los aspectos que debes de considerar es antecedentes de tu proyecto. ¿Es nuevo? ¿Es histórico y solo lo estás actualizando? Aspectos del mercado y la forma en cómo se comercializa en el mercado. Los aspectos técnicos, aspectos financieros, cómo se evalúa un proyecto de inversión o un proyecto y aspectos de organización. No es lo mismo abrir un negocio en México que tal vez abrirlo en Ecuador, Honduras o Alemania. ¿Por qué? Porque cada una de las localidades tiene distintas cuestiones para poder desarrollar o aperturar un proyecto. Entonces aquí ya empiezas a invertirle un poquito más en el proyecto. Ojo, todavía no invertimos. Quiere decir aquí que puedo gastar y puedo tomar la decisión de no seguir con el proyecto, pero ya perder dinero, aparentemente. La última, que es la etapa de la factibilidad, que ya perfeccionas las alternativas recomendadas, ya se presentan contratos establecidos, se actualizan por escrito los costos, ¿sí? En caso de construcción ya tienes planos y profundizas más en la prefactibilidad, en saber si está funcionando o no. Entonces, esas 4 etapas, o esas 4 fases en tu fase de preinversión, tienes que llevarlas a cabo. Siempre nos quedamos, o la gran mayoría de negocios se queda en preinversión, etapa de la idea. O sea, tengo la idea, pero nunca la llevo a cabo. ¿Sí? La última etapa del diseño, empieza a trabajar, ya empieza a desarrollar todo para que empieces a trabajar como debe de ser. ¿Sí? Obviamente, cuando ya estás en la etapa de diseño, porque ya empiezas a gastar un poco más, ya empiezas a tener más noción de si funcionó o no funcionó. Para entrar directamente a la etapa ya de inversión o ejecución, en esta fase viene lo que normalmente empiezan a declinar muchas empresas. ¿Por qué? Estamos hablando etapa de inversión y aquí ya empiezas a comprar. Si vas a construir, comprar terreno. Si no investigaste bien, el terreno tiene algunos problemas, no hiciste los estudios de suelo adecuados. Si quieres construir, el arquitecto te va a decir que ya tienes que invertir en algo más porque no estaba consideradas ciertas cosas. No consideraste que los materiales iban a subir, subieron los materiales, el acero subió, sale más caro. Tienes que empezar a hablar de comprar ya maquinaria y su instalación. Tienes que hablar de una instalación correcta. ¿Por qué? Tengo una persona conocida, un cliente que se fue a trabajar a las Bahamas y de tan frustrado que estaba de que no estaba dando la rentabilidad del negocio, me contactó a mí para que le recomendara algunos libros de finanzas para saber dónde estaban regando. Y su principal problema estaba en la instalación. Su instalación no estaba generando que la maquinaria estuviera dando el rendimiento adecuado. Entonces, la instalación eléctrica que tenían era mala. Tuvieron que contratar alemanes para que lo vinieran a capacitar y los alemanes le dijeron, pues nada más arregla tu instalación y tu máquina va a trabajar al 100. Y ya empezó a trabajar mejor. Entonces, aquí es donde ya tenemos que empezar a gastar. Previamente ya debimos de haber hecho una prefactibilidad de cada una de las partes, ¿sí? Se selecciona y administran sistemas de operación y los sistemas administrativos. Se da la selección, la contratación, la inducción y se capacita el personal. 5 elementos muy importantes que omiten las empresas. La gran mayoría de empresas solo contratan. No seleccionan tampoco, porque se van directamente al primero que llegue y cumple el perfil. Vamos. Y obviamente estamos hablando de una mala contratación. Hoy en día, ¿bajo qué concepto contratan muchas empresas? A través de Facebook. Peor error. No puedes contratar a través de Facebook. Lo que tienes que hacer es buscar varios candidatos, entre ellos seleccionarlos. Una vez que los seleccionaste, contrátalos, indúcelos, por favor. Diles qué tienen que hacer.
y constantemente estarlos capacitando para que tu negocio esté funcionando más. Y ahora sí, viene lo que es la operación inicial del negocio. Sin maquinaria, sin instalaciones, sin materiales, sin sistemas y sin personal bien capacitado y bien inducido, no voy a poder operar de forma correcta y voy a empezar a tener los primeros problemas. Y aquí es donde vamos a la fase de operación. La fase de operación, ¿sí? Ya se materializa todo lo que se tenía en ejecución. Se inicia la generación de un producto, un servicio o un bien, orientado siempre a satisfacer necesidades o deseos, ¿sí? Que te dio origen al mismo proyecto. Básicamente es que la sociedad esté satisfecha con lo que tú estás produciendo. De nada sirve que estés en una necedad de tener un proyecto que no es necesario para la sociedad, ¿sale? Fase de evaluación de resultados. Sencillamente, vas a tener que decidir entre 3 cursos de acción cuando tienes ya la operación del proyecto. Y lo rechazas. ¿Sabes qué? El proyecto no está funcionando como yo esperaba. Ciérralo. ¿Sí? Demóralo. O acéptalo y sigue trabajando. Entonces, cuando haces una buena evaluación de resultados, eso es lo que te permitirá llegar a tomar decisión. Finalmente, el estudio adecuado de un proyecto de inversión consiste en esto, en tener elementos para saber si se rechaza. Obviamente yo sé que es doloroso decir, oye, José Antonio, ya gasté en las etapas de prefactibilidad, diseño, ya gasté, ya compré maquinaria, ¿cómo lo voy a rechazar? ¿Sabes qué? A veces es mejor cerrar antes de que sigas gastando más. Hay gente necia que le sigue metiendo, se endeuda, pide prestado, más préstamos, invita, engaña a distinta gente, como yo he caído. Yo ahorita estoy en una situación de un proyecto de inversión que hace un año invertí en febrero y en febrero me tuvieron que haber regresado mis rendimientos y no los han regresado y ahorita estamos viendo que fue un engaño, aparentemente. Y les estoy hablando de un fideicomiso, un esquema de inversión muy protegido. Entonces estamos hablando de que ya la gente en cualquier rubro puede caer. ¿Y qué les pasó a esta empresa? Pues la pandemia, ¿sale? Entonces hay momentos donde tenemos que tomar decisiones. Vuelvo a repetir, de nada sirve que todos los días estés abriendo la tienda y que por corazón no quiero dejar sin empleo a mis trabajadores, sigas abriendo, pero te sigas endeudando más. Llega un problema de salud, llega un problema financiero, llega un problema muy fuerte que no sabemos en qué pudiese ocasionar y todo por decidir no haberlo rechazado o demorarlo en ese momento, ¿vale? Las alternativas de identificación de las alternativas de inversión, la decisión de la inversión, fases, ¿sí? ¿Cuántas alternativas tengo de inversión? ¿Qué diseño y evaluación voy a tener? Elijo la mejora en el programa, implemento, doy un seguimiento y control y genero riquezas. Básicamente, esto es lo que estaríamos hablando de un proyecto de inversión. Hay mucha información, hay muchas cosas. Tal vez sé que voy un poco rápido, pero no tenemos bastante tiempo. La hora y media es muy corta. Voy a designar ahorita los otros 45 minutos para presentarles un proyecto y para después resolverle dudas. Pero en el entendimiento, un proyecto de inversión simple y sencillamente es una decisión que tengo que tomar si abro o no abro. Hay distintos proyectos de inversión. En este caso, por el tema que me sugiere, por el tema que estamos tratando, estamos hablando de un proyecto de crear un negocio. Hay otras alternativas como es, oye, invierto en CETES, invierto en la Bolsa Mexicana de Valores o invierto en otras figuras o en otros instrumentos. Eso ya es un tema un poquito más delicado y que normalmente no depende mucho de ti, depende del comportamiento global, depende de la macroeconomía, no depende de que tú puedas organizar un buen negocio, depende mucho de un país. Entonces, esos temas no los vamos a estar tocando, ¿sale? Entonces, ahorita si tienen dudas, vamos a regresar a aclararlas y lo que voy a mostrar ahorita es un pequeño proyecto de inversión muy común en esta área y vamos a ver en qué consiste, ¿vale? Este proyecto de inversión obviamente está simulado, es real, pero con cifras no reales ya. No voy a tocar el tema de las empresas, pero es un proyecto muy sencillo, ¿sale? Este proyecto, ¿en qué consiste? En una empresa o un grupo de personas que decidieron hacer casas, pero dijeron,
una empresa pequeña, yo no puedo hacer casas porque la inversión es muy alta. Tengo que comprar maquinaria, no tengo dinero. Tengo que comprar muchas otras cosas, no lo tengo. Y aparte, no tengo la capacidad técnica. ¿A qué me refiero? Son comercializadores, saben que la necesidad de casas de Infonavit en esta localidad es muy alta. Entonces, ellos tenían esa idea. Vamos a construir muchas casas de Infonavit, no poquitas. ¿Ok? ¿Se venderá? Sí. ¿Ok? ¿A qué precio? Lo empezaron a investigar, todo eso. Pero ellos no sabían construir. Entonces, ¿en qué consistió todo este procedimiento? Pues, ¿sabes qué? Si no sabes construir, pues contrata. Haz una subcontratación a precio alzado de una constructora que ya tiene maquinaria, que ya tiene personal, que ya tiene todo lo necesario. Ahora, tú lo único que tienes que hacer es contratarlos, vender casas. Oye, ¿qué más tienes que hacer? Pues contrata una inmobiliaria o como yo les decía, no te preocupes, las casas de Infonavit se venden solas. ¿Por qué se venden solas? Porque es una necesidad muy fuerte y hoy en día los empleados de la localidad lo que quieren es ¿dónde hay casas de Infonavit? No a cuál es mejor. O sea, desafortunadamente no tienen la posibilidad de escoger la mejor opción. ¿Sale? Aquí pueden ustedes ver, este proyecto consiste en realizarlo. Lo hice en Excel y les hago este comentario. Va a ser muy difícil que te encuentres un proyecto de inversión o un programa que realice proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque cada proyecto es muy distinto y tiene diferentes características. Sí se podría hacer, pero para eso tendrías que tener un programador en tu empresa que te lo diseñe o contratar una empresa que haga programas y que te lo diseñe. Pero eso te va a costar tal vez una cantidad mayor porque no hay un perfil, un mercado fácil. Entonces lo que tienes que hacer es recurrir a alguien que sepa Excel y en Excel te lo pueden hacer. En Excel se puede hacer de una forma no tan costosa como la de un programa, que obviamente el programa funcionaría mejor, pero a lo mejor el costo-beneficio no sería tan adecuado. Entonces aquí tenemos 8 cédulas que vamos a ver ahorita en anexos. Tenemos los datos y observaciones que nos van a decir todo lo que queremos hacer. Entonces, en el contexto les hablo. Un proyecto de inversión de construir casas para venderlas. Cumplo una necesidad de la sociedad, vendo las casas, obtengo una utilidad, que esa es la finalidad. ¿Cuánto dinero vas a invertir? Vamos a ver cuánto se requeriría. Primero, vas a tener que después hacer cédulas. ¿Cuántas casas quieres vender? Ahora, ¿cuántas casas vas a edificar? O sea, en este caso, ¿cuántas vas a pagar? ¿Cuáles van a ser tus costos unitarios? ¿Qué requerimiento de inversión vas a necesitar? Vas a tener un estado de resultados pro forma, que en este caso es el que nos proyecta la utilidad o la ganancia de un proyecto. Después vamos a ver un flujo efectivo, que es lo más importante para poder evaluar un proyecto de inversión. Y recurriremos a lo que es el análisis financiero. Entonces, ahorita vamos a hacer todo esto para que ustedes puedan darse una idea de qué es lo que tendrías que hacer si tienes la necesidad o tienes la inquietud de abrir un proyecto. Me voy a ir al anexo de observaciones y vamos a ver aquí bastantes datos que tienes que tener. Si se acuerdan, en la etapa de la preinversión, en la prefactibilidad, ya empezabas a hacer estudios un poquito más profundos, ya empezabas a tener costos más especializados. Aquí vamos a ver que la empresa necesita ventas, necesita comprar un terreno, necesita edificar las casas, necesita que se urbanice el terreno para que se pueda construir. Obviamente estamos hablando de distintos entes que vas a subcontratar. Aquí estamos hablando de proyectos que tienen que ver entre sí. Tengo que o hacer una inmobiliaria o contratar a alguien que las venda. Tengo que hacer una constructora o contratar una constructora que me las edifique. Urbanización, tengo que conseguir ese servicio porque la maquinaria que se obtiene en la urbanización es muy cara. Tengo que conseguir una supervisión, que normalmente cuando hago casas Infonavit, Infonavit supervisa, pero yo quiero una supervisión personal. Entonces tengo que conseguir una persona técnica que tenga los fundamentos de arquitectura e ingeniería para que sepa específicamente si está haciendo bien. Tengo que hacer un presupuesto de proyectos y permisos, o sea, qué voy a gastar en los proyectos específicos y los permisos, trámites, gastos de administración y otros gastos. Esto normalmente en el proyecto de inversión se llaman presupuestos, presupuesto de ventas, presupuesto de terreno, etc., etc. Aquí, si yo me voy al primero, que es el que va a partir todo, las ventas siempre van a decir, me van a ayudar a inventar los demás. ¿Por qué? Si no sé cuánto voy a vender, no sé cuánto voy a comprar. Si no sé cuánto es la cantidad de ventas que puedo llegar a tener, no sé qué cantidad de maquinaria voy a necesitar. Entonces aquí vamos a ver este proyecto de una empresa que tiene 3 prototipos de ventas.
un prototipo unifamiliar, que es el que comúnmente conocemos, una sola planta, un prototipo duplex, que normalmente tenemos 4 casas, y tenemos los que están en la planta alta y los que están en la planta baja, todas casas de Infonavit. Aquí ellos identificaron o se identifica la cantidad que va a llevar de metros cuadrados de cada casa. Y entonces me estaba hablando de que tengo 60 para la unifamiliar, 45 para planta alta y 48.33 para la planta baja. Oye, ¿por qué tiene más edificación la planta baja? Por el patio, sencillamente. Oye, ¿cuántas quieres construir? Pues 250, 500 y 500. Pueden ser 100, pueden ser 50, pueden ser 20. Aquí este valor lo vamos a cambiar y vamos a ver cómo no pasa nada. Lo que sí tienes que valorar es a cuánto la piensas vender. Aquí obviamente son datos ficticios. Hoy en día una casa de Infonavit unifamiliar no la encuentras a 650,000 pesos. Y si fuera así, ya tendría un montón de gente aquí afuera esperándome para comprarla. ¿Por qué? Porque ya están muy caras. 435 planta alta y 450 planta baja. Entonces, normalmente aquí empiezan los problemas. El problema principal de las empresas con las que me he topado es que se emocionan. Vean aquí, por favor, en este proyecto, cuánto es el ingreso que van a tener. 605 millones de pesos. Preguntaría a todos, ¿qué haríamos con 605 millones de pesos? Muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que tienes que entender es que ese dinero no es tuyo todavía. O sea, todavía no lo vendes. Y aparte no es tu ganancia. Es lo que tú estimas vender. ¿Que puede ser mayor? Puede ser mayor. Por eso hablamos de los precios actuales y los precios futuros. Si yo tengo precios actuales hoy, pues estos serían los precios actuales. Pero si este proyecto fuera de hace 10 años y lo quiero implementar hoy, pues ve al mercado a ver a cuánto lo puedes vender. ¿Sale? Estimo aquí mismo de una vez, si voy a contratar una empresa inmobiliaria, que le voy a pagar un 0.5% por cada casa vendida. Por lo tanto, lo que yo pagaría por el proyecto de las ventas de las casas serían 3,025,000 pesos. Ya tengo ese dato. Entonces ya tenemos esa información y es la primera parte de mi proyecto de inversión en cuestión de evaluación financiera. No me estoy metiendo evaluación técnica ni me estoy metiendo evaluación evaluación de estudio de mercado, porque no alcanzaríamos a revisar. Vemos el terreno y el terreno me dice, ok, para poder construir esas casas que tú requieres, necesitas 63,000 metros cuadrados. Ve y búscate un terreno que se supone que ya se debió haber buscado, donde tenemos esa parte. De ahí vamos a ver cuánto va a tener calles y veredas, donación al gobierno, superficie de edificación, porque normalmente se quedan con una reserva del propietario. Aquí esta empresa decidió quedarse con una reserva de 1.333.000 o 1.333, perdón. Entonces, yo voy a edificar solo 61,666 metros cuadrados. El costo del terreno, 31,5 millones. Entonces, obviamente pueden ser 50, pueden ser 70, pueden ser 3, pueden ser 2, dependerá la superficie que estás hablando. Aquí no puedo decir que voy a comprar un terreno de 31,500 para vender 20 casas. No me va a alcanzar, o sea, ni con la venta de las casas lo voy a pagar. Tendría que pagar vender más casas. Pero aquí empezamos a ver el precio por metro cuadrado, que ya empezamos a hablar de datos técnicos. ¿Cuánto me cuesta cada metro cuadrado del terreno? Y me cuesta 500 pesos. Después me voy a la edificación y la constructora con la que pacté me dice, yo te hago las 250 casas unifamiliares, las 50 duplex, las 50 planta baja. Cada una te la hago en este costo. Por lo tanto, yo te las voy a edificar en 393,250 millones de pesos. No perdamos de vista que vamos a vender en 650 millones de pesos, más o menos. Pero tengo que pagarle esto. Ahora, ¿qué tengo que considerar aquí? La forma legal en que voy a trabajar. Si voy a contratar una constructora, tengo que tener cuidado de tener un contrato a precio alzado, porque si los precios suben, ¿a quién le afecta? A mí. Entonces, tenemos que darle prioridad y rapidez al tiempo de ejecución de los proyectos para que rápidamente se puedan llevar a cabo. Edificación y urbanización. La urbanización me cobran 30 millones de pesos, me van a urbanizar 63,000 metros cuadrados, voy a tener un costo unitario de urbanización. Pero ya tengo otro costo, ya llevo tres, terreno, edificación y urbanización. Ahora empiezo ya con la supervisión. ¿Y cómo va a estar la supervisión? La supervisión me dice, te voy a cobrar un porcentaje sobre lo edificado y lo urbanizado. ¿Qué quiere decir eso?
que el supervisor se va a encargar que la constructora pueda elaborar o pueda construir las casas bajo los estándares de construcción y bajo los lineamientos pactados y que estén haciendo las cosas bien. Y también va a verificar que la urbanización esté realizada de acuerdo a lo que se tiene que hacer. Entonces, mi costo de urbanización más edificación va a ser de 423 millones de pesos. El supervisor me va a cobrar el 1%. Aquí viene lo bueno de la administración, buscar a alguien que haga negociación. ¿Qué tipo de negociación? Pues que te vendan, que la supervisión pueda ser más baja, porque alguien te puede cobrar un 2, un 3, un 5, un 4, no sé. Partimos después y nos vamos a lo que es proyectos y permisos. Aquí, los proyectos y permisos, lo que normalmente vamos a encontrar son regímenes de condominios, derechos de conexión de aguas, alineación y números oficiales, inscripción de paquete Infonavit, deslinde, etc. Vas a tener muchísimos, pero los vas a tener que desglosar de uno por uno. Entre más a detalle tengas la información, más fácil va a poder ser la evaluación del proyecto. Aquí, este proyecto nos dice que por cada casa yo me voy a gastar 5,269 en proyectos y permisos para que yo las pueda vender y las pueda entregar. Después tenemos tramitología y aquí tenemos otros costos, que es el desglose catastral, certificado de gravamen, etc., etc. Aquí estamos hablando de que el costo individual sería de 2,894. Vuelvo a repetir, estos costos pueden variar, tienes que actualizarlos, tienes que meterte a los datos actuales para poder tener la posibilidad de saber cuál es tu costo actual. Después nos vamos a lo que es gasto de administración y aquí no lo estoy haciendo tan desglosado, pero tú lo tienes que desglosar. Personal, 552, sí, pero ¿cuánto personal vas a tener? ¿Cuántas secretarias? ¿Cuántas administrativas? Si vas a tener contador, si vas a tener un director, si vas a tener un, no sé, pero en todos lados tenemos que individualizar y manejar lo que son los perfiles de puesto, hacer una lámina de todos mis trabajadores para poderlos determinar y obviamente identificar su costo de previsión social. Considerar que los voy a inscribir en el seguro social. Oye, yo no los quiero inscribir y me lo voy a ahorrar. No te recomiendo que lo hagas, pero si tú lo quieres hacer, adelante, pero cuantifícalo. Porque si no lo haces y después lo quieres hacer, te va a salir ya más caro o quizás ya te saliste de lo que estabas buscando, ¿vale? Teléfono, energía, papelería, arrendamiento, todo lo necesario para que tú puedas y debas de administrar una empresa. Si se te olvida algo, si ustedes lo están viendo, lo estoy manejando a global. ¿Qué quiere decir eso? Que cada hoja, cada concepto debería de tener una hoja más detallada con cada uno de los puestos, no del nombre de las personas, pero cada uno de los puestos bien detallados. ¿Quién te hace esto? Un contador, un financiero. Todo eso nosotros lo sabemos hacer si nos entregan la información adecuada. Muchas veces me pasa que, oye, contador, hazme un proyecto de inversión. Ok, te ayudo con el proyecto de inversión, no hay ningún problema. Dame los datos. No, pues tú sácalos. Oye, yo te voy a hacer el proyecto, pues mejor yo lo hago, mejor yo lo aplico. Entonces, hacer un proyecto y yo tener toda la información, pues no. ¿Vale? Voy a dejar ahorita esos que son los únicos, pero puedes tener otros gastos y otras proyecciones. Puedes tener bastantes. Pero vámonos directamente, ahora sí, con cuántas casas vas a vender, cuántas casas vas a edificar, etc., etc. Me voy a ir directamente a lo que es el estado de resultados. En base a lo que les planteé, esto es lo que saldría. Vean, yo voy a tener la proyección de construir y vender 1,250 casas en 5 años, donde el primer año voy a obtener un ingreso de 81 millones de pesos. Mis costos, que van a ser terreno, edificación, urbanización, supervisión, proyectos y tramitología, van a sumar la cantidad de 63 millones de pesos, los cuales me van a generar una utilidad bruta de 18 millones de pesos. Mis gastos de venta, que sería la comisión por venta de casas, y mis gastos de administración, que son todos aquellos que les enumeré, que yo podría indicar si son los correctos o no, haciendo un buen estudio, un buen detallado, y me dice que operacionalmente voy a tener una utilidad de 16 millones de pesos. Aquí no voy a pagar intereses, voy a pagar impuestos, voy a contribuir con ese 10% de PTU y voy a ganar 10 millones de pesos el primer año.
El segundo año voy a ganar 12 millones. Tercer año 17 millones. Cuarto año 18 millones, al igual que el quinto. En total el proyecto me va a dejar una rentabilidad de ingreso vendido por cada peso vendido, un 13%, 13 centavos de ganancia, que en este caso son 78 millones de pesos. Aquí es lo que normalmente mucha gente hace y aquí se emocionan y vámonos. Listo. Y se olvidan de la evaluación del proyecto. ¿Qué es esto? Todo esto es hablando de un panorama esencial y un panorama óptimo y realmente muy optimista, que es, vendí las casas el día que las iba a vender, los costos fueron los que me habían dicho, no incrementaron, mis gastos fueron los que necesité, ni más ni menos, no me olvidé de nada. Entonces, bajo este esquema, los 78 millones de pesos, para poder llegar a ellos, tienes que hacer algo y es identificar flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo, vamos a ver que el primer año, el año cero, que es la etapa de preinversión y la etapa de inversión antes de operación. La etapa aquí lo podemos ver, inversión es el año cero, operaciones año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, etc. El terreno, aquí tal vez puedo negociar que yo el terreno lo pueda pagar en 4 partes. Pero ¿qué pasa si me dicen, no, amigo, yo quiero que me pagues el terreno de contado, yo no te lo voy a soltar, que es lo más factible. Entonces necesitas meter 15 millones, 31 millones de pesos, ya necesitas 31. ¿Por qué? Porque todavía no vas a recuperar ventas. Después, el edificador, con él sí puedes trabajar en el aspecto de te pago sobre avance de obra. O sea, no te voy a pagar lo que no has construido. Empiezas el lunes a construir, perfecto. El viernes me pasas la relación de los gastos que tuviste y te los pago. Normalmente se les llaman estimaciones en la construcción. Entonces, me pasas la estimación y te la pago. Entonces, aquí se va a ir pagando estimación sobre lo avanzado. Urbanización. Pude conseguir que me diera el 50%. 50% antes para que empiece a trabajar y 50% ya que estás trabajando la segunda etapa. Bueno, 15 millones de pesos. Pero el problema que tiene esta empresa, que en este caso va a tener flujos de salida de efectivo, ¿sí? En actividades de operación va a tener menos 46 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una necesidad de 46 millones de pesos, más algunos meses de operación que no vas a tener dinero, entonces requeriremos, esta empresa en promedio va a requerir unos 60 millones de pesos inicialmente. Aquí es donde tienes que empezar tú a darte una idea de a quién le voy a pedir prestado. ¿Qué inversionista? Pregunto aquí. ¿Qué inversionista? Ya sabes qué, yo te presto los 60 millones de pesos. No creo que haya alguien que te los preste así nada más porque sí. Entonces, si le bajamos a menos casas, vamos a necesitar menos. Eso es obvio, porque el terreno va a ser menor y porque la urbanización va a ser menor. Eso sin duda alguna. Pero aún así, aunque mueva los números, que es lo que puedo hacer yo, bajar las casas, lo que tú quieras, vas a necesitar dinero. Entonces, de aquí no te mueve nada. Tienes 2 opciones básicas. Pedir recursos internos o pedir recursos externos. Los recursos internos serán ver tu patrimonio y ver si puedes. O crear una sociedad e invitar a 60,000 personas a que participen en este proyecto y que tú les digas, oye, si inviertes 1,000 pesos, te voy a dar un rendimiento de un 13%. Aparentemente. Ahorita vamos a ver si es el 13%, que es uno de los errores que muchas veces se confunde la gente. Piensan que el rendimiento es el 13 que les mostré, el 13 que les estoy hablando es del estado de resultados pro forma, la utilidad neta. Mucha gente piensa que este es el rendimiento. Ahorita vamos a ver que no es cierto. Esto es un rendimiento que me da sobre los ingresos. Hay 2 tipos de rendimientos: rendimiento sobre los ingresos y rendimiento sobre la inversión. Yo lo que voy a invertir no son 605 millones de pesos. Yo debo de invertir 60 millones de pesos. Si yo invierto los 60 millones de pesos, estaríamos hablando de que el primer año necesito 46, pero el segundo necesito 63. Entonces, fíjense muy bien que no necesito 60 millones de pesos. Mínimo, necesito 65 millones de pesos para que el proyecto funcione. ¿Dónde los pondría? Pues muy fácil. En mi proyecto de inversión tengo lo que es entradas, venta de activos, deudores
Y en mi proyecto de financiamiento tengo préstamos recibidos o capital aportado. Si yo aquí le pusiera los 65 millones de pesos, obviamente mi proyecto ya se haría rentable. Vean cómo ya se cambió a positivo. Ya se convirtió en positivo automáticamente. ¿Vale? Lo voy a regresar a como estaba. Vean, está negativo. Año 1 y año 2 pierdo. Oye, pero si el estado de resultados me mostraba utilidades, sí, el estado de resultados, pero no el proyecto. El proyecto de flujo efectivo te dice si requieres dinero o no. Entonces, primera parte, tú aporta el capital. Vuelvo a repetir, va a ser muy complicado conseguir un capital de 65 millones de pesos. A lo mejor me dices, contador Antonio, conseguí 20. Logré conseguir a 20 interesados que va a aportar cada uno 1 millón. O conseguí 40 interesados que van a aportar medio millón. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Lo que sigue es empezar a compartir el pastel. ¿Qué es esto? Yo necesito 65 millones de pesos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto conseguí? Pues yo conseguí un 25. Vamos a hablar que conseguimos, pues básicamente, vamos a decir que conseguimos, vamos a ver cuánto es lo que necesitamos. Necesitamos aquí hacerlo un poquito más bajo. Perdón. Vamos a ver qué porcentaje necesitarías. Si tú consigues eso, te vas a ir a conseguir, me dice que conseguiste 20 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es el que conseguiste? Perdón, puse 200. Son 20 millones. Entonces tú estás consiguiendo un 20, bueno, aquí nos da al revés, nos da, ya vi por qué, son 65 millones de pesos. Estamos buscando 20 millones. Entonces requerimos de un 31%. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar un 69% externamente. ¿Quién me puede prestar 45 millones de pesos? Solo un banco, un crédito hipotecario. Solo ese. ¿Por qué? Porque ellos se van a garantizar con los bienes construidos. Entonces, ¿a qué plazo? A 5 años. ¿A qué tasa? Ahorita la puse 14, pero ahorita sabemos que la tasa de inflación está casi al 8%, más lo que busca el banco. Normalmente el banco busca la inflación más un 7, un 8%. Estaríamos hablando de un 18% más o menos. Esto lo que hace es, me genera una tabla de amortización donde me dice cómo voy a ir pagando. Y me dice, el primer año vas a pagar 6.290.000, segundo 7 millones, de intereses vas a pagar el primer año 8.100.000. Oye, es mucho dinero. Entonces consigue tú los 65 millones de pesos y no le pidas dinero al banco. Vamos a ver con esto si la hacemos. Aquí mi estado de resultados va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya vienen costos financieros. Mi utilidad ya bajó, ya no quedó en el 13, ya bajó al 10. ¿Por qué? Porque voy a pagar intereses. Voy a pagar 26 millones de pesos de intereses. Oye, es un dineral. Sí, pero si no pides prestado, no puedes construir. Sea el número que quieras, a lo mejor ahorita lo estamos viendo muy alto, pero quítale 3 ceros. Ponlo en 65 mil pesos, perdona, 65 millones de pesos de ingresos en lugar de 600. Es lo mismo. Pero vamos a ver si ya tu flujo efectivo se vio positivo. ¿Y qué crees? No necesitabas 65 millones, necesitabas más. ¿Por qué? Porque el primer año tienes que pagar 6.290.000 y el tercer año tienes que pagar, perdón, el primer año tienes que pagar 8 millones de pesos de utilidad, de interés, perdón. Entonces necesitas otros 12 millones de pesos. Por eso aquí estamos haciendo el proyecto de preinversión, de evaluación, donde estás identificando qué ocupas. ¿Qué significa esto? Que necesito básicamente 80 millones de pesos. 80 millones de pesos, ¿sí? Básicamente, y yo voy a regresar a los mismos 20 millones de pesos para no tener problemas. Necesito conseguir, vamos a hablar de 60 millones de pesos y ya cambiaron mis intereses. Vemos mi flujo de efectivo y sigo saliendo en negativo. Entonces no ocupaba 80 millones de pesos, ocupaba más. Me voy a ir a 85 millones de pesos. Entonces voy a pedir 65. Mi flujo de efectivo ya es positivo.
ya puedo salir con utilidad, con flujo efectivo positivo. Entonces, esto me permite pasar al análisis financiero. Y el análisis financiero lo que hace es simple y sencillamente de un flujo de efectivo, me permite hacer 4 evaluaciones o 4 indicadores para determinar si el proyecto es rentable o no. Aquí yo voy a invertir 20 millones de pesos. Mis ingresos promedios, que es un promedio de los ingresos de flujo de efectivo, que son estos, me dan 8 millones. Eso quiere decir que el periodo de recuperación de la inversión para estos inversionistas es de 2.4 años. Quiere decir que a los 2 años, 4 meses, voy a poder recuperar los 20 millones de pesos. Mi valor presente neto es de 14 millones de pesos. El valor presente neto, obviamente, estamos hablando de traer el dinero en el tiempo. Me llevé el dinero al futuro, a los 5 años. Esos 5 años los traigo al día de hoy y esto es lo que voy a tener de valor presente neto. Me da una tasa interna de retorno del 18%. Esto en base a una tasa de descuento del 10%. ¿Qué es la tasa de descuento? Es la tasa de riesgo que tengo yo por asumir un proyecto más algunas variables del mercado. Normalmente el riesgo que tengo ahorita yo de perder es un 8%, que es la inflación. Eso voy a perder un 8%. Pero le estoy agregando 2, 3 valores más. La tasa de descuento es muy manejada en ese aspecto. Entonces, con esto, yo rápidamente puedo mostrar que el proyecto es rentable. Si yo quisiera saber cuál es mi rentabilidad real, la rentabilidad real es mi utilidad, la voy a dividir entre mi inversión. ¿Cuánto invertí yo? Yo solo estoy invirtiendo 20 millones de pesos. Lo demás lo puso el banco. Oye, que el banco se va a llevar 38 millones de pesos. Sí, pero tú te vas a llevar 55. Oye, pero pues no es lo mismo. Claro que sí, incluso es mejor para ti. ¿Por qué? ¿El banco cuánto arriesgó? 65 millones de pesos. ¿Tú cuánto arriesgaste? 20. ¿Cuál es tu rentabilidad real? Tu rentabilidad real es de 275%. Entonces, claro que es un buen proyecto. Claro que es rentable. Entonces, esas personas que te prestaron a ti 500,000 o que aportaron 500,000 pesos en tu empresa, ¿cuánto les vas a retornar? Pues les vas a retornar a ellos 1,376,000 en 5 años. Eso lo dividimos entre 5 años y te da 275. Pero bueno, vamos a quitarle primero, tu inversión. Quítale tu inversión, que son los 500,000, y te da una rentabilidad de 876. Por año, obtuviste 175,000 pesos. Si lo dividimos entre 12, vas a tener una rentabilidad de 14,000 pesos al mes por 5 años. Dime quién te da 14,000 pesos al mes por 5 años. Nadie, ¿no? Eso es muy bonito, pero estos son números. Yo, como contador, les puedo hacer maravillas. Lo mejor que tienen que hacer ustedes es que desarrollen sus propios proyectos, pero con números correctos. Y que siempre hagan un flujo de efectivo y un estado de resultados para que puedan llegar a su evaluación. Teniendo este análisis, básicamente cumpliendo con estos 4 puntos, que aquí nos falta el retorno, que es el famoso ROE, retorno sobre la inversión, que ya vimos que es un 275%, estamos hablando que es un proyecto muy rentable. Habrá proyectos que no son rentables y que obviamente se salen de mercado, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que en tan poco tiempo les puedo proporcionar para que ustedes puedan dar una idea de lo que es un proyecto de inversión, en qué consiste y qué se tiene que hacer. Si creían o creen que un proyecto de inversión es muy fácil, no es tan fácil. De entrada, tú puedes tener un proyecto de inversión de universidad, una maestría o una licenciatura, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Normalmente, ¿qué hacen? Pues, ¿cuánto cuesta la colegiatura? Perfecto. ¿Cuánto vas a invertir? Tanto. Ok, ¿ya consideraste si va a tener incrementos? ¿Ya consideraste los costos de las copias que te van a pedir, los libros que vas a necesitar, los viajes que puedas hacer, los consumos que vas a realizar internamente, en qué te vas a transportar? Todo eso lo tienes que tener desglosado para poder saber qué necesitas hacer para poder trabajar. Normalmente,
para un proyecto de inversión, lo primero que se parte es del famoso punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Donde las empresas no ganan y no pierden. No ganan y no pierden, pero normalmente se ayuda para saber si al menos un producto va a poder cumplir tus proyectos o tus expectativas en los primeros meses. Entonces, como pueden ver ustedes, hay muchísimas cosas que se tienen que elaborar. Es como decir una casa, por ahí alguien lo dijo, una casa se hace muy fácil, no se ocupa un arquitecto ni un ingeniero. Lamentablemente sabemos que no es así. Quizás sí se pueda levantar una casa, pero también podemos saber que quizás esa casa se va a caer. Quizás alguien te pueda decir que abras un negocio sin ser experto, quizás sí, pero no es así, ¿vale? Entonces voy a dejar ahorita la sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas, que yo sé que es muy poco, pero espero ahí entiendan un poquito que estamos muy cortos de tiempo para lo que es un tema tan importante. Este tema normalmente es de un año, un semestre para poderlo ver en una carrera. Sí, Andrea, entonces me pongo a tus manos, Andrea, de cómo lo vas a coordinar. Muchas gracias, maestro. Me voy a regresar aquí. Habían puesto una pregunta casi al iniciar la sesión. Comenta un participante, en la etapa de preinversión, la capitalización, ¿es también considerada? Es decir, ¿de dónde saldrá el dinero? Sí, es una de las fases de dónde vas a buscar tú, cómo lo vas a obtener, ya sea a través de un préstamo, a través de préstamos familiares o a través de donaciones familiares o simple y sencillamente si quieres ser completamente independiente, un préstamo bancario. Solo que sabemos que a veces los préstamos bancarios no son tan fáciles. Pero sí, sí se debe de considerar ahí. Es muy importante saber de dónde va a provenir el recurso. Muy bien, muchas gracias, maestro. Respecto a la presentación, sí, se les va a proporcionar ya el documento que determina el maestro en el grupo de WhatsApp. Comenta otra persona, ¿la vialidad es lo mismo que el estudio técnico? No, la viabilidad el estudio técnico es parte de la viabilidad. Para que pueda ser viable tienes que hacer un estudio técnico, un estudio de mercado, un estudio financiero, un estudio organizacional y un estudio legal. Todos los estudios y todo el paquete para que veas si es viable. Porque posiblemente sea viable financieramente, tengas el recurso, pero a lo mejor el mercado no es viable. Ok, muchas gracias. Espero quede resuelta esa duda. Pasamos mientras a la siguiente pregunta. Sobre los mercados financieros globales, a su punto de vista, ¿viene una recesión? Mira, como manejan ahorita, como se pueden identificar las tasas de interés, esas te dicen. Ahorita vamos a tener, por lo de la pandemia, por todo el tiempo que se ha tenido y por cómo se están comportando los mercados, sí vamos a tener unos 2 añitos más de que va a haber una recesión muy fuerte. Entonces, es momento de que se protejan en cuestión de buscar una herramienta que les ayude a mantener el valor de su dinero. Si van a hacer un proyecto de inversión como el que estamos viendo ahorita, sí lo tienen que analizar muy bien porque si no lo hacen en el tiempo adecuado, los precios están cambiando. Ahorita simplemente cualquiera de nosotros puede ver, pregúntele a cualquiera de sus esposas, mamás, hermanas que van al mercado si les alcanza el dinero con lo mismo. Entonces, sí viene una recesión, algo complicado. No me animaría a que se metan a invertir en cosas que van a tener, que son variables. Métanse a lo fijo, a lo que puedan identificar. Muchas gracias, maestro. También tenemos otra pregunta. Si uno desea conocer la utilidad de un negocio en un sector que no conozco, ¿hay fuentes de información pública para decidir invertir o no? Por ejemplo, instalar una farmacia, una tienda, etcétera. Sí hay fuentes de información, pero solo de empresas que se encuentran registradas en lo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Las empresas que se encuentran registradas en la Bolsa Mexicana de Valores y que cotizan ahí y que de ahí viven, ellas tienen la obligación de informar o presentar sus estados financieros. Normalmente en una localidad, ya sea la que sea, va a ser muy complicado, que tu misma empresa te lo quiera dar, y a veces sí te lo digo como contador, a veces ni ellos mismos la tienen porque manejan mucha mala información o no quieren control, no tienen un control. Entonces saben que están vendiendo y saben que ganan porque se llevan un dinero, pero no tienen información que te ayude a ti a tomar decisiones. Sí sería bueno que pudieras investigar, pero desafortunadamente no es recomendable. No hay, pues, sí es recomendable, pero la competencia no lo da. Es muy difícil.
Pero si hay empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores como farmacias, ahí te puedes meter y puedes hacer un análisis financiero de los últimos 5 años para que veas cómo se encuentra el mercado en ese sector. Pero sí hay, solo vuelvo a repetir, Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿me podría explicar qué es el TIR? ¿Qué La TIR. información aporta? Sí, es la tasa de interés de retorno. La TIR normalmente es traer tus valores, es el porcentaje que tú tienes de rendimiento, ¿sí? De lo que tú invertiste o de los flujos de efectivo que estás generando, pero a valor actual. Esa es la característica de la TIR, que es la suma de todos tus flujos de efectivo divididos entre el periodo que tienes y un promedio del rendimiento. Entonces, normalmente la TIR se conoce como el rendimiento que te está dando una inversión, pero a valor actual. El que les mostré hace rato de dividir la utilidad entre el capital, ese es a valor futuro. Como hablaba hace rato, no es lo mismo 18 millones hoy a 18 millones dentro de 5 años. La TIR lo que hace es, le quita la tasa de descuento, o sea, le quita lo que tienes de riesgo y le quita el valor presente, o sea, te los trae a valor, a flujos actuales, ¿sí? Si tenemos 5 y 5, por ejemplo, alguien que te puede decir, te voy a dar 500,000 pesos cada año, te va a dar en total en 5 años 2 millones y medio, pero los últimos 500,000 no van a ser no van a tener el mismo valor que hoy. Entonces, el rendimiento que tú tienes de lo que tú inviertes por esos 500,000, eso es la TIR. El rendimiento que te están dando a valor presente, básicamente. Muchas gracias, maestro. ¿Cuáles son los sectores para invertir en este momento? Aquí dependerá mucho en dónde estamos, de qué parte sería la pregunta. Si es aquí en la localidad, pues el sector es el aguacatero, es el que invierte en todo, solo que desafortunadamente ya mucha gente no le está haciendo caso al estudio social, no están viendo que están dañando, nos está dañando, pues. Entonces, desafortunadamente, pero si me preguntaras a qué me invierto en esta localidad, pues vete al aguacate, a comercializar aguacate, que tiene sus riesgos. Otra cuestión que tiene buen negocio pues son gasolineras, pero son proyectos muy altos. Entonces, depende mucho. Si me dijeras a mí, oye, un auge, algo más sencillito, pues empieza a invertir en lo que serían bares, restaurantes, en lo que es la latinoamericana. Se supone que todo ese canal desde el aeropuerto hasta allá se va a llenar, va a ser un bar, va a ser pues sí, va a ser un gran bar. Entonces eso podría ser. Entonces ya dependerá mucho. Puede haber de ropa, puede haber de paletas. Es que es muy difícil que puedas identificar, pero te tienes que ir a la necesidad. Para poder saber en dónde invertir es estudio de mercado, que es el que te va a decir qué necesita la sociedad. Tú mismo te tendrías que preguntar, ¿qué necesitan mis vecinos? Si es que voy a venderle a mis vecinos. ¿Qué tanta competencia hay para poder saber si voy a poder entrar a ese mercado? Muy bien, muchas gracias. También otra persona nos comenta alguna bibliografía que recomiende. Esa igualmente, Si las si hago no tienen llegar. a la mano, la podemos llegar a través del Sí, es que grupo. aquí depende mucho. Si te vas a bibliografía, no sé cómo llamarla, Básica. académica, pues te Ajá. vas a encontrar con muchas limitantes donde pues, te hablan de mucha información. Pero si te vas hacia libros, por ejemplo, hay libros muy buenos como el de Padre Rico, Padre Pobre, te ayuda y te abre un poco la perspectiva en cuestión de saber qué hacer. También te va a confundir, ¿eh? Pero hay muchas cosas. Entonces puede ser bibliografía de libros, puede ser bibliografía de didáctica, pueden ser muchas cosas. Les puedo compartir algunas básicas si quieres empezar en saber qué son estados financieros, porque es importante para poder desarrollar un proyecto de inversión, es conocer qué es la contabilidad, qué son los estados financieros, qué es la inflación, qué son los mercados financieros, todo eso, y parte de una bibliografía extensa, pero sí les puedo proporcionar algo. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me pudiera compartir ejemplos de negocios con flujos residuales? De flujos residuales, tendría que revisar para ver específicamente sobre qué quiere, pero son los flujos de efectivo, pues. Me imagino que se refiere. ¿Cómo te deja? No sé si específicamente es lo que busca, ¿eh? Nayeli, ahí sí nos puedes ampliar un poquito más qué es específicamente lo que buscarías de negocio con flujos residuales, porque desafortunadamente hoy en día ya no hay tantos información de proyectos. Anteriormente la Secretaría de Economía te proyectaba o te sacaba proyectos donde tú podías hacer todo el ejemplo que yo les mostré ahorita. Todo lo podías hacer. De hecho, ese lo tengo.
ese lo tengo un análisis financiero y análisis económico de una empresa que nos muestra la Secretaría de Economía. Ok, sí, por ahí nos comentó en el chat que sí se refería a eso. Entonces, esperemos que haya quedado aclarada su duda. También nos pregunta un participante, ¿cómo nos protegemos financieramente de una recesión? Inversión en deuda gubernamental, real estate, ETFs, índices de oro, plata, petróleo o algún recurso. Ok, si conoces, obviamente hay muchas alternativas, hay muchas, pero si eres una persona que va iniciando y que no tiene nada de experiencia en las finanzas, lo que te recomiendo es vete a lo básico, CETES, no le muevas de ahí y específicamente métete a CETES Directo, que es una página directamente del gobierno. No te metas a invertir en los bancos, tú lo puedes hacer hoy en día. El banco se va a quedar con una parte, entonces abre directamente una cuenta en CETES Directo. ¿Qué necesitas? Una cuenta bancaria que pueda hacer transferencias. Ahí al menos vas a garantizar que no vas a perder la inflación, o sea que tu dinero va a estar garantizado con inflación. Ahí en CETES vas a encontrar bondes que ya puedes garantizar a tasas más largas, que en este caso puede ser 3 años o más. Si no sabes meterte en otras cuestiones como ETCF, oro, plata, tienes que ser un conocedor de cómo se comporta el mercado. Tienes que ir viendo cómo el mercado va comportándose para saber si va a cambiar o no, porque normalmente eso es lo que le pasa a la gente que se mete a invertir donde no conoce. Necesitas un broker, lo que se llama aquí en México casas de bolsa, que te ayudan a decidir en dónde invertir. Pero si lo que quieres es que tu dinero no pierda el valor, vete a CETES. Si ya quieres empezar a a ganar más, pues te tendrías que ir a bienes inmuebles, a lo que sería leasing, a prestar tu dinero con leasing. Hay varias plataformas hoy en día como Brick, Landera, muchas otras, que te ayudan a invertir desde 500 pesos. 250 pues puedes invertir a un año, 12 meses, 6 meses. Entonces, pero son de renta variable. CETES es de renta también variable, pero cuando tú lo contactas o cuando tú lo amarras es de renta fija. Si ahorita entras a CETES y tienes una inversión de 10,000 pesos, por ejemplo, hoy lo inviertes 10,000, te garantiza CETES una tasa de casi el 10%. Está en 9 y cacho, más o menos. Entonces, esa es la que más te recomendaría hoy en día, si no tienes conocimiento. Si ya tienes conocimiento, hay muchas otras más que las que está mencionando. ¿Sí? Oro, plata y petróleo, esos estaríamos hablando de que tienes que ver cómo están los mercados y ser más conocedor y estar siempre a la vanguardia de cómo se está comportando el mercado. Entonces, eso sí, no lo recomiendo cuando no tienes conocimientos plenos de finanzas. Nos pregunta otra persona su opinión sobre las criptomonedas. Vamos a lo mismo. Las criptomonedas fue un boom que empezaron a levantar muchas gentes, pero las criptomonedas es como el oro, como está diciendo. Yo digo que es bueno y empiezo a comprar y se empieza a subir. Entonces llega un punto donde la gente empieza a especular y el valor de las criptomonedas empieza a bajar. Entonces te asustas y las vendes. O sea, es una criptomoneda, para que entiendan, es muy parecido a comprar un carro. Yo me dedico a comprar y vender carros. ¿Sabes qué? Hay una oportunidad, lo compro en 100,000, pero sé que lo voy a poder vender en 150. Oye, entonces, ¿comprar y vender carros es bueno? Sí, pero tienes que saber comprar carros, tienes que saber de carros. Entonces, las criptomonedas simple y sencillamente fue un medio, un instrumento que empezaron a promover para que la gente empezara a ver que había otros instrumentos y empezara a comprar. Entonces, empieza a comprar y empieza a ser especulativo bueno. Pero de repente llega un punto donde, como toda inversión variable, tiene bajas y altas, empieza a bajar y la gente se empieza a asustar. Entonces, las criptomonedas, si no tienes conocimiento pleno de lo que es una inversión en ese tipo de instrumento, no las compres, porque criptomonedas es como comprar, hay centenarios, es lo mismo. Hoy en día, quien tiene un centenario, el banco los compra muy caros y lo guardaron mucho tiempo. Entonces, es muy parecido, desde mi punto de vista. Muy bien, maestro, muchas gracias. Con esa pregunta cerramos. Igualmente, algunos comentarios los omití porque es referente al material, si usted imparte cursos en línea, si es docente en alguna escuela. Entonces, igual Sí, toda esa información. damos clases en la UDB. Muy bien, muchas gracias, maestro. Entonces, igualmente esa información se las voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Allí mismo, en unos minutos más, vamos a compartirle lo que es el enlace para las constancias.
Si no hay una participación adicional por parte de los participantes, del maestro, damos por finalizado este curso. A ver, por ahí nos están llegando unos mensajitos. Muchas gracias, excelente tema, muchas gracias. En general, agradecimientos. Igualmente, los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales y en los eventos presenciales que se llevarán a cabo en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Se estará llevando a cabo un panel de la norma 035 el 18 de julio de 9 a 11. También un panel de inclusión laboral. Ese es el día 20 de julio, igualmente de 9 a 11. También como parte de nuestro lema de la Semana de Cultura este año, actividades de reciclaje y separación de residuos. Se estarán llevando a cabo dos, una de recolección de electrónicos, que será en la antigua estación de ferrocarril el 22 y 23 de julio de 9 a 3 de la tarde. También tenemos recolección de residuos en general a cargo de Recicla por Amor el día 24 de julio de 11 a 3 p.m. en la Plaza San José Obrero. Pueden armar sus equipos y acudir al reciclaje, tomarse fotos y enviarnos para subirlas a las memorias del evento. Por favor, permanezcan en los grupos de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia, que se subirá en unos minutos. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos su participación, felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan. No habiendo más comentarios, damos por concluido. Gracias, sigan participando, sigan compartiendo. Que tengan excelente tarde. Gracias, hasta luego a todos. Saludos.